En 1918, frente a la costa este de Australia, un grupo de pescadores de langosta vio salir del agua a una criatura tan colosal que durante semanas se negaron a volver al mar. Hoy vas a ver casos increíbles donde supuestamente apareció aquello que tantas personas están convencidas de que era un megalodón. Desde dientes incrustados en el casco de un barco, hasta videos donde se ven tiburones imposiblemente enormes acercándose a personas. Vas a ver aquello que la ciencia asegura que no puede existir. Avistamientos de megalodón. Número 6. Empezamos esta lista con algo que miles de personas vieron con sus propios ojos. No tiene una fecha confirmada ni una ubicación verificada. Llegó de la misma forma en la que llegan muchas cosas hoy en día, a través de redes sociales, en forma de un video viral que se compartió por todas partes sin que nadie supiera realmente de dónde había salido. Y aún así, es uno de los casos más inquietantes de esta lista. Por la forma en la que se difundió, todo parecía ser un día completamente normal en la playa, hasta que las personas empezaron a notar algo extraño en el agua. Olas anormalmente altas, levantándose sin viento y sin ninguna razón aparente, como si algo enorme se estuviera moviendo justo debajo de la superficie. Y entonces apareció una aleta dorsal gigantesca avanzando rápidamente hacia el muelle. Era tan grande que las personas que estaban allí no podían creer lo que estaban viendo. Varios sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar, mientras otros se alejaban de la orilla. Nadie pudo decir con seguridad dónde ni cuándo fue grabado, pero eso no impidió que el video explotara en internet, de que una misma palabra apareciera una y otra vez en los comentarios. Megalodón. Una aleta a plena luz del día ya es aterradora, pero lo que alguien afirmó haber grabado en un lugar donde la luz del sol jamás llega es mucho más inquietante. Número 5. El número 5 es posiblemente el video de megalodón más famoso en toda la historia de Internet. Probablemente lo has visto sin saberlo. Una criatura enorme, apenas iluminada por las luces de una cámara, moviéndose en la oscuridad total del fondo marino. La versión que se volvió viral hizo una afirmación que heló la sangre de muchos. Decía que el animal había sido grabado a más de 2 kilómetros de profundidad, en la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta. También aseguraba que medía más de 15 metros, y que era tan colosal que, en el momento en que apareció, todos los demás tiburones que estaban alimentándose cerca huyeron en cuestión de segundos, como si supieran exactamente a qué se estaban enfrentando. Su cuerpo era tan grande que ni siquiera entraba completo en el encuadre. Con el tiempo, alguien rastreó el origen de esas imágenes y la historia, al menos en teoría, se vino abajo. Al parecer, el video fue publicado por primera vez alrededor del año 2008, y las imágenes originales incluso podrían remontarse a 1989. Pero no venían de la fosa de las Marianas, sino de la bahía de Suruga, en Japón. La explicación que circuló fue que se trataba de un tiburón dormilón del Pacífico, una especie real de aguas profundas. Caso cerrado, dirían algunos, excepto por un detalle. El tiburón dormilón del Pacífico es por sí solo uno de los animales más enigmáticos del océano. Vive en la oscuridad, casi nunca se deja ver, y la verdad es que nadie sabe con certeza hasta qué tamaño puede llegar, porque los ejemplares vivos han sido muy poco estudiados. Así que quizás aquella sombra era solo un tiburón dormilón. Pero si era así, ¿por qué los otros tiburones huyeron de él como se huye de un depredador? Pero un video siempre deja una pequeña grieta para la duda. Así que, ¿qué pasa si retrocedemos a una época sin cámaras, cuando lo único que existía era el testimonio de quienes lo vieron con sus propios ojos? Número 4. En 1918, frente a la costa este de Australia, se registró uno de los avistamientos más citados en la historia de este fenómeno. Cerca de la isla Broughton,
Un grupo de pescadores de langosta describió a una criatura colosal que emergió desde las profundidades y se llevó sus trampas como si no pesaran nada. El episodio fue documentado por el naturalista australiano David Steed. Según su relato, los testigos hablaron de un animal de unos 30 metros de largo, casi completamente blanco, con una cabeza del tamaño del techo de una casa. Las trampas que desaparecieron no eran precisamente ligeras. Medían más de 90 centímetros de ancho y estaban sujetas con cuerdas que pesaban cientos de kilos. Steed señaló un detalle que le daba fuerza al testimonio. Aquellos pescadores eran hombres curtidos por el mar, personas que no solían exagerar. Y aún así, quedaron tan aterrados que evitaron salir a pescar durante semanas. A pesar de eso, el caso nunca dejó una sola prueba tangible. Solo quedó la palabra de quienes estuvieron allí. Más de un siglo después, otro avistamiento tendría exactamente lo contrario. Millones de testigos y una cámara grabándolo todo. Número 3. El caso número 3 es el más reciente de esta lista y también el más visto. Ocurrió en mayo de 2021, a más de 160 kilómetros de la costa de Massachusetts, en el pleno océano Atlántico, a bordo de un velero de investigación llamado SSV Corwith Kramer, tripulado por estudiantes de biología marina. Uno de ellos, Alex Albrecht, estaba en lo alto del mástil cuando vio al animal. Según contó, al principio lo confundió con una ballena, pero fue el movimiento repentino de su aleta caudal lo que le hizo darse cuenta de que era un tiburón. Aunque no un tiburón de un tamaño que cualquiera esperaría encontrar en esas aguas. Era una silueta oscura, inmensa, moviéndose lentamente pegada al casco de la embarcación. Holy. Albrecht grabó la escena y la publicó en internet. El video se volvió viral y en los comentarios la gente repetía una y otra vez la misma pregunta. ¿Eso era un megalodón? La respuesta de los expertos llegó rápidamente. No era un megalodón, sino un tiburón peregrino, la segunda especie de tiburón más grande del mundo. Un animal que puede superar los 9 metros, pero que se alimenta filtrando plancton y es inofensivo. Una explicación sólida, documentada y verificable. Y aún así, durante varios días, 37 millones de personas vieron aquella silueta y pensaron exactamente lo mismo. Hasta este punto, todos los casos tienen un límite. Imágenes, sombras, testimonios. Material que puede confundirse, exagerarse o explicarse de otra manera. Pero en el caso número 2, por primera vez algo dejó de ser una imagen. Se convirtió en un objeto que podía medirse. Número 2. El caso número 2 es el único de esta lista que durante un breve periodo dejó evidencia física directa. Y precisamente por eso es uno de los más citados. En 1954, el carguero Rachel Cohen llegó al puerto de Adelaida, en el sur de Australia, después de navegar por aguas de Indonesia. La embarcación fue llevada a dique seco para una inspección rutinaria del casco. Durante esa revisión, los trabajadores encontraron 17 dientes grandes, de unos 10 centímetros cada uno, incrustados en la madera del casco cerca de la hélice. La hélice, una pieza de metal sólido, estaba doblada. El ancho de la marca de la mordida medía aproximadamente 2 metros. La evidencia apuntaba a un único escenario posible. Un animal grande había mordido el casco de un barco en movimiento con la fuerza suficiente como para doblar su hélice y dejar parte de su propia dentadura incrustada en la madera. Lo que pudo haber sido la prueba más importante en la historia de este fenómeno jamás fue analizado. Los 17 dientes se perdieron durante los trabajos de mantenimiento, antes de que cualquier especialista pudiera examinarlos. Sin ellos, el caso no puede confirmarse. Pero tampoco puede descartarse por completo. Lo único que quedó registrado fue esa medida, una mordida de aproximadamente 2 metros de ancho en el casco de un barco, en pleno siglo XX. Y aquí surge una objeción razonable. Esos dientes nunca fueron examinados, así que su origen quedó abierto a la duda.
Pero existe un caso anterior en el que los dientes sí se conservaron, sí fueron estudiados y plantearon un problema que la ciencia todavía no ha terminado de resolver. Número 1. El caso número 1 es el más antiguo de toda la lista, y aún así es el único que llegó hasta un laboratorio. No depende de un video, ni de un testimonio, ni de una prueba que se perdió. Depende de 2 dientes que todavía existen. Entre 1872 y 1876, el HMS Challenger llevó a cabo la primera gran expedición oceanográfica de la historia. Un viaje científico dedicado a estudiar y cartografiar el fondo de los océanos. Durante uno de sus dragados en el Pacífico, la tripulación extrajo 2 dientes de megalodón del fondo marino. Ambos compartían una característica que solo cobraría sentido mucho tiempo después. Una fina capa de óxido de manganeso cubría su superficie. El óxido de manganeso se acumula sobre los objetos del fondo marino a un ritmo conocido y extremadamente lento, de apenas unos milímetros cada millón de años. Cuando se midió el grosor de la capa que cubría aquellos dientes, los cálculos arrojaron un resultado difícil de aceptar. Edades aproximadas de 11.000 y 24.000 años. No millones, miles. Cifras que colocarían a estos ejemplares muchísimo más cerca de nuestra era que la fecha de extinción aceptada por la especie, establecida alrededor de hace 3,5 millones de años. La explicación oficial sostiene que los dientes en realidad serían mucho más antiguos y que solo la capa exterior es reciente debido al movimiento y redepósito de sedimentos en el fondo marino. Es una hipótesis sólida y probablemente sea la correcta. Pero hay un detalle que, más de un siglo después, todavía no termina de encajar. El grosor de esa capa. Es demasiado delgada para un objeto que supuestamente pasó millones de años en el fondo del mar. Y mientras esa fina película de manganeso siga ahí, la pregunta permanece abierta. ¿Cuánto tiempo en realidad estuvieron esos dientes esperando en la oscuridad? Zona Cero. Y todavía queda una última sección fuera del conteo. La llamamos Zona Cero, el espacio reservado para el material más extremo y extraño de todos. Se trata posiblemente de la imagen más compartida de un supuesto megalodón vivo. Una sola fotografía en la que un tiburón de tamaño enorme nada junto a un submarino, en aguas oscuras y con un tono envejecido, parecido al de un antiguo archivo militar. Durante años circuló por internet, presentada como la prueba definitiva de que la criatura seguía allá abajo. Pero los análisis posteriores fueron concluyentes. Era una fabricación. La imagen combinaba una fotografía real de archivo de un submarino en el Atlántico con la aleta de un tiburón añadida encima. Además, le habían aplicado un tono sepia para reforzar su apariencia antigua. Falsa de principio a fin. Pero lo más interesante no es que la foto fuera falsa. Lo interesante es cuánta gente quiso creer que era real. Porque alguien se tomó el trabajo de fabricarla y millones la aceptaron como auténtica sin cuestionarla. Y quizás esa sea la verdadera marca que deja el megalodón. No en el fondo del mar, sino en nuestra necesidad de seguir creyendo que todavía está ahí.